¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy con una pareja de sancarleños, de esos mero por los cuatro costados, que además conocen la historia de este pueblo al revés y al derecho. Tenemos aquí a doña Araceli Arroyo, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y ahora estaba diciendo, la hija de Vitelio Arroyo y prima de Vladimir Arroyo y todo el montón de cosas. Y después hablando también aquí con don Gilbert, digo, aquí no se puede hablar mal de nadie, todo el mundo se conoce, don Gilbert Ugalde Ballestero. Toda una institución, una persona que toda la vida trabajó en el mundo de la comunicación y que nos puede contar de ese San Carlos que nosotros no conocimos. Yo siempre recuerdo, con todo cariño y agradecimiento, a don José Joaquín Castro Sancho, que a través de las fotografías que he logrado recopilar, nosotros hemos conocido el San Carlos de antes, sobre todo para las personas que no nacimos y crecimos aquí. Yo llegué hace 20 años y conozco San Carlos a través de él, bueno, aparte de lo que es la historia de todo. Pero resulta que esto es una maravilla, porque tanto doña Araceli como don Gilbert sí vivieron ese San Carlos, donde hablamos de Porfirio Morera, como el hotel, o podemos hablar de Otilio Ulate, podemos hablar del primer colegio agropecuario, podemos hablar de Radio Cima, de un montón de cosas que esa es la conversación del día de hoy. Así que, bienvenidos. Muchas gracias. Estamos encantados. Yo le dije a doña Araceli, siéntese un ratito ahí, porque usted sabe que a veces la gente, pero no, ella vino a acompañar al esposo y como yo voy, yo le dije, no, la vamos a explotar mucho, pero doña Araceli, dígame una cosa, cuando usted me dijo que es hija de don Vitelio Arroyo, digo yo, es que don Vitelio es una persona muy conocida, mucho se ha hablado. Estos Arroyo eran Vladimir y Vitelio. Vitelio, Vladimir, Felcho, y tenía varias hermanas también. Doña Aida, doña Paca y... Esos eran de la primera coplada. Eran de la primera coplada. De la primera coplada de don Vitelio. ¿Sí? No, de don Rafael. De don Rafael. Arroyo. De don Rafael Arroyo, que era el abuelito de nosotros, era el papá de mi papá. Ajá. Y después de ahí él tuvo otras también, otras hermanas, pero ya no eran Arroyo Quesada, sino que eran Arroyo Aracha. Arroyo Aracha. O sea, Arroyo Aracha. Un montón de tíos y de tías, ¿verdad? Sí. Estaba lleno. Oiga, se habla de don Vitelio. Básicamente, ¿qué podemos rescatar de don Vitelio? ¿Qué era lo que hacía don Vitelio? Mi papá era un hombre muy comerciante, a él le gustaba mucho el comercio. Él tuvo aquí la cervecería Costa Rica, él fue el gerente de la cervecería Costa Rica aquí en Ciudad Quesada. Y yo trabajé mucho tiempo con él, ayudándole y acompañándolo en todo momento que podía acompañarlo. Y él era trabajador, le gustaba el comercio y después ya de ahí se metió a la finca. Y ya en la finca, ya él fue a trabajar ahí en la finca solito con todos nosotros. Vean qué bonito, ¿verdad? Porque estamos hablando de la gente que realmente construyó este hermosísimo San Carlos. También don Vitelio fue el primero que puso una joyería aquí. Sí. Sí, joyería Rivera, y también Yo tuvo un trabajé hotel con él. también acá. Ahí donde está el Banco de Costa Rica, este banco nuevo que hicieron ahí frente al mercado, ahí en los altos, él tuvo ahí, arriba era un hotel. Y allá en la parte baja tenía un despacho de la cervecería, porque él fue agente por muchos años, y también montó una joyería. Es que a él le gustaba el comercio. ¿Dónde está la centralita actualmente? Ahí tuvo un negocio él. O no, donde está ahorita, una cevichería que hay, que estuvo una panadería y eso, ahí él tuvo también un negocio. Bueno, vean cómo es la gente verdaderamente que construyó San Carlos. Y ahora vamos con don Gilbert Ugalde Ballestero. Bueno, le robó el mandado a la señora, ¿verdad? Y usted robándole el mandado a la señora, Sí, pero claro, no importa, ahora ella también le da un él empuje. Róbele el mandado a él Él ahora. tiene que robármela por todos lados. Se la robó usted, que Claro. es lo más importante, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, hay una persona que yo tengo un gran cariño y bueno, ha aparecido muchísimo en mi programa, es don Chico Ugalde, el famoso don Francisco Ugalde, Chico Ugalde, y a mí siempre me apasionó la historia que don Chico Ugalde contaba de su mamá, doña Angélica, que viniendo ellos de Alajuela, siendo él un jovencito como unos 10 años, y vinieron y se acomodaron, se fueron para Aguasarcas, puesto que don Ezequiel Ugalde era tío de él. Y ahí, en ese mundo tan hermoso de todo, ahí doña Angélica traía una misión muy especial porque ella fue la que trajo la obra metodista aquí. Los metodistas
se inauguraron o se iniciaron con una mujer como doña Angélica en un tiempo que era muy difícil, porque ahora todos convivimos y somos de las denominaciones que nos dé la gana, pero yo recuerdo siendo muy pequeñita en Alajuela cómo era perseguido el pastor Bautista que estaba ahí cerca de la catedral, porque, bueno, hasta uno de chiquillo y de todo, yo me acuerdo que uno pasaba y decía, cuando pasaba por ahí había que escupir el suelo porque ahí estaba el diablo. Vean las cosas que uno decía y que uno pensaba y que le metían en la cabeza. Entonces, mucho hablamos cuando después don Chico y sus hermanos, entre ellos, lógicamente, el papá, llegaron aquí y les era hasta difícil la convivencia, les tiraban piedras en la casa, en la pulpería no les querían vender. Entonces, lo digo eso para que vean de qué familia luchadora, ¿verdad? Sí. Viene definitivamente don Gilbert. Mucho orgullo su abuela. Sí, definitivamente. Mi abuela es una mujer muy fuerte, de un carácter pasivo, pero a la vez fuerte. Luchadora, una mujer muy alta, muy elegante, era muy hermosa, muy guapa, era mi abuela, por eso nacimos todos así. Todos guapos. Sí, esa característica sí la sacamos. Y ella, con una profunda creencia en Dios, de que si alguna cosa ocurría, es porque Dios la mandaba. Si se moría un familiar, se moría un hijo, se moría un nieto, alguna cosa, ella no era que no sentía, sí, pero es que aceptaba. Ella aceptaba aquello porque era un designio de Dios. Entonces ella vino aquí ya y Dios le puso esa misión en las manos y vea lo que es ahora. Y ahora pues de ahí, de esa misma iglesia, han salido otras denominaciones que están en otras partes, bautistas y hay varias denominaciones, pero en fin, una mujer que crió a sus hijos junto con mi abuelo Chico, que era también muy trabajador, pero le llevaba muchos años. Y mi abuelo, que murió en el 54, pues ya todavía habían algunos de los hijos que estaban jóvenes, que estaban estudiando, porque bueno, mi tío menor, ese fue profesor en matemáticas, pero él vivió mucho en los Estados Unidos y allá daba clases de otra cosa, hasta de español. Después tengo otra tía que era enfermera, otra educadora, en fin, que cada uno tuvo su profesión. Los mayores pues no la tuvieron porque le tocaba ayudar a los menores, pero esa fue la vida de mi abuela, una mujer fuerte. Claro, qué interesante, porque sí he escuchado hablar de ella, pero no físicamente esa descripción que usted hace. Ajá. Y cuando nosotros celebramos el Día de las Tradiciones Sancarleñas, creo que fue para el 2012, se la dedicamos a la obra metodista, porque es una obra que hizo trabajos maravillosos aquí y que nunca se le reconocía. Y nunca se me olvida que doña Mary, la esposa de don Ralph Miller, doña Mary, la esposa de Ralph Miller, en una dedicatoria que le hicimos en la biblioteca y hablamos acerca de la obra, ella se levantó y dijo, qué dicha, antes de morirme, escucho un reconocimiento para este amor inmenso que hemos tenido para San Carlos. Hace 50 años que estamos aquí, hemos dado nuestra vida y nunca ha habido un reconocimiento. Entonces ya yo me puedo morir tranquila. Y a ella se le salían las lágrimas y a nosotros también, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, pasaron años porque doña Mary se nos murió el año pasado. Entonces esa obra metodista fue una obra maravillosa y sobre todo pienso yo, una mujer que, ¿verdad? Cuando las mujeres siempre eran como más difícil hacer las cosas, se le aceptaba más a los hombres. Claro, y ella, era una época durísima para eso. Y dice su tío Chico que su abuela tenía 104 años, con una salud perfecta, no estaba enferma de absolutamente nada, y que ella decía, que yo no sé de qué me voy a morir, porque no tengo por qué morirme. Y realmente murió, y nadie puede decir murió de esto. No, dicen que se durmió. Dormidita. Sí. Ella estaba en la casa de una hija, una tía mía. El marido, ellos siempre vivían a darle vueltita en la noche. El marido de mi tía fue al baño, pasó, la vio, respirando tranquilamente. Cuando regresó del baño, estaba muerta. Increíble. Increíble. Y eso siempre me lo contaba don Chico Ugalde, que ya pasa de los 90. ¿Cuántos son? 93. 93 va a cumplir. Imagínese, y además está como le da la gana. O sea, doña Araceli, esto es Ugalde. Tiene Ugalde para ratos, ¿verdad? Tengo Ugalde para atrás. Y bueno, perdón, ya que tocó a doña Mary. Ajá. Y don Ralph. Sí, hablemos de todos. Y por eso sí, hablemos de don Ralph también, que ellos se enamoraron de Costa Rica.
Una gente que don Ralph podía estar en los Estados Unidos, ¿sí? como se vive en los Estados Unidos. Esa pareja, doña Mary y don Ralph, don León y doña Dorothy, que también eran de apellido Miller, que por cierto en La Palmera vive una hija de ellos. Otra pareja extraordinaria que se enamoró de este país, que vinieron a dar su obra, que andaban evangelizando aquí en los pueblos con los carros que podían tener en ese momento, con las dificultades. Pero fue una gente que vino a evangelizar, que ellos los mandaron como misioneros, vinieron a cumplir su obra. Claro, aquí. y cuando uno dice evangelizar, hay gente que piensa a veces que tocan a la puerta, mire, traemos el mensaje. No, ese estilo de evangelización no. Ellos hicieron un estilo de evangelización de obra, de cosas que hacían. Por ejemplo, don Ralph manejaba el carro de la Cruz Roja y había una emergencia y él andaba para arriba y para abajo trayendo toda la gente a como fuera. Estuvo de gerente de Copelesca también. Él hizo un montón de cosas interesantísimas. De Cosique. Fundador de Cosique. Fundador de Cosique. ¿No? O sea, no podemos decir que eran unos gringos que vinieron y se quedaron. No, eran unos estadounidenses que se convirtieron en costarricenses, que adoptaron esta patria, que más que todo eran sancarleños y que dedicaron su vida. Y hay una cosa bonita, que tenían una misión de la obra esta metodista, porque él era agrónomo, ¿verdad? Y entonces, bueno, entre las cosas era que ellos tuvieron un proyecto muy interesante de donarle una vaca que estuviera embarazada. Pero bueno, preñada, una vaca que estaba preñada. Entonces, esa vaca se la daban a una familia de campesinos que tuvieran familia para que tuvieran leche. Si esa que nacía era una ternera, una hembra, la obligación era que esa hembra se la tenían que dar a otra familia para que en el futuro también se transformara en una vaca y pudiera sacar leche. O sea, todas las hembras... Era una cadena que todas las hembras se iban entregando. Entonces, eso es una cosa maravillosa, porque ahí uno entregaba la hembrita, pero ahí vendían después otras, también te venían machos y todo, y la gente fue haciendo eso y tenía la leche. Todas las familias. Eso es una obra realmente increíble, además de muchísimas cosas. Pero bueno, siempre es bueno darle una pasadita a la obra metodista porque esa la trajo su abuela. Sí, y fue una cosa extraordinaria. Y ahora que hicimos un homenaje a los sancarleños, uno de ellos fue don Ralph Miller, definitivamente un hombre que que ganó que le hiciéramos ese homenaje, ¿verdad? Bueno, vamos por ese lado que me parece interesante. ¿De dónde viene? De esos Ugalde. De esos Ugalde que vino entonces don Chico y vino... vino mi tío, mi abuelo Chico, que fue traído por don Ezequiel, que vivía en Aguasarcas. Sí, don Ezequiel, por quien no sepa, don Ezequiel Ugalde en Aguasarcas era todo, ¿verdad? Era el hombre que medía los terrenos, era el que asignaba los terrenos, le decían el puente de San Carlos, el puente de Aguasarcas, porque en ese río caudaloso, entonces él colocaba un cable de un lado y otro cable de otro, y él agarrándose del cable, pasaba a las personas, se ponía una silla en el hombro y ahí se sentaban las mujeres, se sentaban los niños y él los pasaba del otro lado y a los hombres los agarraba de la mano y los pasaba y así fue como fueron metiendo la gente. Una labor, o sea, Ezequiel fue un hombre extraordinario. Extraordinario, un hombre también muy fuerte. Yo tuve la dicha de conocerle, un hombre alto y forzudo, así, musculoso. No los músculos de ahora, que son de gimnasio, no, los músculos de trabajo, de hombre de trabajo. A los 65 años se subía en un palo de pipa como si nada. Con una fortaleza, es decir, un hombre firme en todas sus convicciones. Sí, su prima Flora Morera, que era nieta de don Ezequiel, me contaba cómo el abuelo les enseñaba a nadar en el río ese de Aguasarcas, que ustedes cuando pasan por el puente ven el río más o menos, pero antes era un río muy caudaloso. Ahí les enseñó a todos sus nietos a nadar. Sí. Él era un hombre sobre precavido. Entonces, bueno, vamos ya juntando cuál es de la familia de la que viene don Gilbert. Entonces, ahí se quedaron su abuela, después nacieron los hijos, su papá, se vinieron para Ciudad Quesada. ¿En algún momento fue usted a parar a La Vieja? ¿Cómo fue que fue a parar a La Vieja? Bueno, yo, como le contaba a usted, nací en Puente Casa. Por eso soy florentino, a mucho orgullo. Porque, curiosamente, a los 50 metros de donde nací, pertenece a Ciudad Quesada. Entonces yo nací en el territorio de Florencia. Pero también, curiosamente, donde yo nací, el lugar donde yo nací, donde estaba la casa que nací, no existe. Porque es donde está la famosa depresión.
Sí, el hundimiento ese, que antes iba recto el camino, ahí partieron la finca de mi abuelo, pero eso se ha ido corriendo. Entonces se derrumbó todo aquí donde estaba la casa. Yo digo que el ombligo mío, que dónde quedó ahora. Se fue para el ¿verdad? fondo. Entonces, ya ahí nací y como mi tía o mi abuelo materno era telegrafista en Florencia, luego que él murió, lo heredó una tía mía. Entonces nos habíamos ido a Florencia también, ahí estuvimos un tiempo. Pero papá y mamá vivían en La Vieja, porque mi mamá no era la telegrafista de aquellos, sino que era telefonista, que se comunicaba con Buenavista. Aquel famoso teléfono de que tantos timbrazos era para tal lugar. Y luego ya sí pusieron un telégrafo, ¿verdad? De corriente, el telégrafo con la clave Morse, que existía. Y entonces ahí ya el chiquito de cierta edad, porque se crió con los abuelos aquí en Puente Casa, porque era más fácil cualquier cosa que se enfermara, venir a Ciudad Quesada. Y entonces de ahí ya, entonces me llevaron porque fui a la escuela. Ya a la escuela Hermida de Ublate en La Vieja, que estuve ahí desde hasta cuarto año, y luego me vine otra vez a Florencia. Hay demasiado que contar de eso. Entonces, todavía no nos vayamos para La Vieja, quedémonos en Puente de Casa. Puente de Casa, que la gente siempre dice, ¿por qué Puente de Casa? Yo cuando llegué aquí, una de las grandes curiosidades hace 20 años, y después escribí mucho sobre eso, porque inclusive don Raquel Rojas, que vivía ahí, un señor que murió como de 105 años, me contaba cómo era eso, y se fue contando que ahí había un puente que era como una casa, porque era un puente que tenía un techo. Un techo. ¿Verdad? Y tenía lo que llaman un tabanco. En la parte de arriba, tapado por el techo, era donde dormían los boyeros, o dormía la gente que iba pasando. Y en la parte de abajo se quedaban los animales. Y ahí había al lado un lugar donde les daban comida a los animales, le daban comida a la gente. Sí, había unos señores de apellido Vargas, eran unos señores solos, yo los conocí bien, estaban cerca de la casa de nosotros, todavía en territorio de Florencia. Y porque el puente dividía a Ciudad Quesada, con el distrito primero con Florencia, distrito segundo. Entonces, estaba ese famoso puente que tenía el techo. Según cuentas, el techo lo quitaron cuando don Juan Mercedes metió la maquinaria para el ingenio, que entonces no cabía y hubo que quitar el puente. ¿Por qué estaba ese puente y por qué la gente dormía ahí? Porque de aquí, de Ciudad Quesada, a Puente Casa, a ese puente, era una jornada de camino. O sea, era un día completo. Increíble, ¿verdad? Era un día completo. Y lo mismo, los que venían de abajo, de Muelle o Florencia, Santa Clara, otra jornada de camino, entonces ahí se juntaban. Y estos señores tenían una caña, tenían su cañal y les vendían a los boyeros, les vendían la caña, que se la picaban y era lo que le daban a los bueyes. Todavía a mí me dicen que hace poco podía existir ahí tal vez una viga o un pedazo de esa viga, porque el puente estaba de donde se empieza, donde se llega y se hace la bajadita. Aquí hay un camino que viene. A la izquierda. O mejor dicho, donde está la Llano Trépol del taller de Bustamante, ese camino que viene por donde pasa por la plaza de Puente Casa y dobla a la derecha, es el que viene a salir a los Tornos, el que viene a salir por donde estaba el puente. Que yo digo que tal vez cuando hicieron la carretera, que aterraron una quebrada que había ahí, tal vez el agua reventó y por eso se vinieron los daños ahora, quién sabe qué, Pero hay una película que se llama Los Puentes de Madison, no sé si, que habla exactamente, yo me lo imaginaba así, es un puente que se ve con todo un techo. Entonces digo, yo dije, antes existían esos puentes, o sea, ¿sí? Hacían esos puentes con esos techos. ¿Y por qué? Porque ahí, como lo dice don Gilbert, precisamente, porque ahí después de una jornada, de aquí, imagínense, de Centro Ciudad Quesada a Puente Casa, que ahora llegamos en 15 minutos, era toda una jornada de camino, porque aquellos barriales, aquellas cosas tremendas, ¿y a dónde se iban a quedar los boyeros? No se podían quedar durmiendo con los bueyes abajo, entonces existían lo que se llamaba tabancos, el tabanco, que es la parte de arriba acondicionado para dormir, y ahí las familias que le vendían. Esa es parte de nuestra historia, una historia muy interesante. Nos vamos a ir por un momento, porque ahora quiero regresar, pero ya que don Gilbert me lleve hasta La Vieja. Hasta La Vieja, la lleva La Vieja y Buenavista. Vamos allá. Amigos y amigas, continuamos aquí con nuestro programa. Volvamos a lo nuestro. Tenemos aquí a don Gilbert Ugalde Ballestero, que nos está hablando de esa parte de historia tan bonita, y tenemos a doña Araceli Arroyo. Oigan, doña Araceli se trajo unas empanadas
que son la delicia de las delicias. Le digo que yo, sinceramente, nunca me he comido unas empanadas como estas de chiverri, pero yo me imagino que con guayaba, con piña, doña Araceli, deben de ser de muerte lenta. Saben riquísimas, con todo que la haga, saben ricas. Muerte lenta. También las he hecho con salsita, con pollo, saladas, no dulces, sino saladitas también. Se han hecho con pollo y saben con ricas palmito. también. Con palmito. Con palmito también, Oiga, sí. pero qué chineado este señor, porque ya veo como que para él es como muy común comerse todas esas cosas ricas. Ah, no. En ese San Carlos de antes, cuando ustedes se casaron, cuando empezaban, y siempre son tiempos difíciles, ¿verdad? Para una salir de adelante y de todo. La comida que era normalmente lo que se le cocinaba. Yo sé que usted quería quedar bien con él recién casada, pero después le dio comida como muy corriente, ¿verdad? Sí, sí, yo le hacía de todo lo que él me pedía. Más que todo, le hacía la olla de carne, que le gusta mucho. Le hacía las sopas también, que le gustan también. Y le gusta comer también la comida en seco también. Picadillos se lo hago también, el picadillo de arracache, que lo hago muy rico también. ¿Y a dónde aprendió usted a cocinar tan rico? Y yo aprendí sola. Ajá. O con, Era mamá, el con papá mi de ella mamá, cocinaba porque muy bien. papi cocinaba mucho también. Pero vieras que me gusta cocinar. A mí me gusta cocinar. Bueno, que eso es una Sí, ventaja, si a uno le gusta. sí, sí. O sea, entonces don Vitelio, además de joyería, además de ganadero, además de todo, cocinaba rico. Claro, riquísimo. Viera Es que los tuvo un restaurante pescados que se también. hacía. Él tuvo restaurante. El restaurante Los Parados. Él tuvo aquí el primer ¿A restaurante dónde Los estaba el Parados. restaurante Los Parados? Allá al frente. Como le dijera, está de... ¿Por el mercado? No. De ¿De donde Cusiqui, Dagoberto? donde los Ajá, muchachos de Arroyo, ajá. sí, bajando donde hace poco estaba una de comida grande, no sé cómo llaman ese tipo de comida ahora. Ahí, Mi papá estuvo ahí el restaurante Los ¿Y Parados. por qué se llamaba Los Parados? Porque ¿Por eran qué? tantos que llegaban que todo el mundo Bueno, de pie. es una buena historia. Por donde está el rastro, el famoso rastro en Madrid, Ujú. una vez que él andaba allá, se encontró que había un restaurante, Los Parados, se llamaba así, que era, que tenía todo como venía aquí, como en zigzag, o no sé cómo sería aquí. Entonces, los saloneros andaban por dentro. La gente podía ver allá donde estaban cocinando. Y estaban aquí en unos bancos, y se llamaba Los Parados. Y él llegó con esa idea aquí, inmediatamente lo hizo, Lo montó aquí. lo montó. Bueno, sí, porque hay en muchas partes de Europa donde uno come parado, pero de verdad, y no, inclusive, bueno, yo fui a un país ahí en Europa y tenía en una McDonald's de pie, o sea, todos alrededor de mesas, Sí. mesas, todo el mundo, como a veces cuando se hacen fiestas así, esos diplomáticos que todo el mundo de pie, que no hay sillas, no sé, pero es como una moda, ¿verdad? Quiere decir que eso de que cuando dice de parado no quiere decir que es solo en el mercado. No. correte, ¿verdad? Y viera qué curioso, todavía existen ahí mismo, en ese rastro, en España existe un lugar donde se limpia uno con la servilleta y pum. Y nada que la quiten hasta que cerraron el restaurante. Santa Virgen María. Es curioso. Yo imagino que uno son cosas propias. se imagine sobre las servilletas. Pues de ahí vino entonces lo que don Vitelio era. Y don Vitelio también permitía que tiraran la servilleta. No, ya eso no. Eso sí, no. Bueno, cocina súper que sabroso. Me dice usted que también trabajó usted con su papá, o sea, que usted le ha entrado a todo, ¿verdad? Yo trabajé mucho tiempo con él, sí. ¿Y qué era lo que hacía? Estuve, la joyería que la teníamos, yo atendía la joyería. Y cuando él vendía cerveza, también yo estuve en el negocio de él. Y en los parados sí, yo no estuve ayudándole a él porque él lo tenía, era, ¿cómo se llama aquella señora? Sí, había una señora que siempre estuvo ahí. Era la que Doña Flor. Doña Flor. Doña Flor Arias. que Doña vive en Araceli, Estados Unidos. vamos a ver, si hablamos de joyería, me parece muy interesante, porque siempre se ha hablado del oro, tan fácil Sí. aquí, tan fácil en Nicaragua, las joyerías, básicamente, ¿qué tipo de cosas sean? Muchas con oro, sí, y era famosa Sí, esa sí, joyería. él tenía la joyería, él cuando eso tenía a Sergio Zapata, Ajá, que es el Sergio Zapata, Famoso. empezó a trabajar con mi papá, Ajá. ahí fue donde empezó, y entonces el Sergio hacía los trabajos y nosotros confeccionaba. vendíamos, se confeccionaba ahí, Se hacía lo y que nosotros querían. vendíamos las cosas que hacía ahí y otras cosas, tenía bazar y tenía bisutería y de todo había ahí un poquito. Claro, porque para la gente más joven tal vez, ¿no?
que no recuerdan, hace pocos años eso de andar con joyas en la calle se terminó porque los ladrones se lo quitaban uno, pero antes la gente andaba con una chapa aquí, era el Cristo, era el corazón de Jesús, sí, entonces mucha gente de campo, digamos, que iba a las ciudades, yo me acuerdo que iban con aquel montón de pulseras, pero sobre todo ese montón de cosas, y aquí la gente también comúnmente, si había platita. Sí, se compraba mucho. Y después ya se dejó el oro y ya vino la fantasía. Es cuando... Y sí, cuando cambian los tiempos. Cuando cambian los tiempos, sí, claro. Ajá, y después de eso, la cervecería Costa Rica. La cervecería Costa Rica, sí, él fue agente muchos años de la Eso cervecería siempre fue un Costa buen Rica. negocio y sigue siendo un buen negocio. Todo el tiempo, sí. Lo que pasa es que don Vitier lo quitó porque se le invertían los papeles, ¿no? ¿Por qué? No, que se le invertían los papeles. Se tomaba volcaba el rótulo. Ah. A ver. Estaba buena la cervecilla. A la fin se terminaba arruinando. Entre las joyas que se ponía doña Araceli y la cervecilla. Sí. ¿Ya? Después él dejó porque la cervecería, ya ellos quisieron coger todo. Ya quitar los agentes que tenían y efectivamente lo hicieron. A él le dieron su indemnización y todo. Y ahora volvió, digamos, ahora hay muchos que hay de nuevo agentes. Otra vez, sí. Otra vez. Las modas vuelven, dicen. Las modas vuelven, exactamente. Bueno, definitivamente. Ya, pues por quitar cargas sociales tal vez y cosas así. Oiga, ¿y las empanadas vuelven? ¿Han cambiado esas empanadas o siempre las ha hecho igual? Siempre las he hecho igual. Y es que yo, ahí cuando estábamos afuera, que ellos llegaron, ¿verdad? Antes de que entráramos, yo digo, pero qué rica. Lógico que probé una allá afuera. Entonces me dijeron, una docena. Una docena. Bueno, con todos los que estábamos. Entonces me dice, no, si eso es 1, 2, 3. Se hace 1, 2, 3. ¿Cómo es 1, 2, 3, doña Araceli? 1, 2, 3 es que lleva una crema dulce, 2 mantequillas, que son una de Numar y una de la Dos Pinos, y 3 tazas de harina. Y ya se revuelven ahí las 3 cosas, que esas son las 3 cosas de la una. Es algo de delicia. Pero hay que amasarlas bien. Necesita sí. amasarla bien para que ella se compacte. Y después quede así eso. Oiga, uno le puede echar carne molida, ¿sí? Le puede echar camarones. Pollo, lo que sea, lo que sea. Bueno, de lo que usted quiera. Definitivamente, me voy a especializar en estas empanaditas. Pero bueno, ahora sí, volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro. Estábamos en este puente, ya nos vamos entonces para el lado de la Vieja, pero usted me dijo que también a Buenavista. Primero Buenavista, después la Vieja. No, es que Buenavista que teníamos comunicación. Bueno, ok. Entonces vámonos para la Vieja. Para salir a Zapote. La Vieja, para mí siempre ha sido definitivamente muy interesante la Vieja, desde muchísimos tiempos antes de venirme a vivir a San Carlos, cuando yo trabajaba en Telenoticias y en Cosmovisión. Nosotros nos gustaba venir porque la Vieja es el símbolo de don Otilio Ulate. Y don Otilio Ulate fue un presidente de este país con un gran simbolismo, un hombre que es supuestamente el mejor orador que ha tenido Costa Rica, con una manera, ¿verdad? Cuando hablaba, todo el mundo le decían a veces que era como un pico de oro, todo el mundo callado, porque era un hombre, un polemista increíble, un hombre súper honrado de dar muchísimas veces sus salarios para cosas que fueran necesarias. Y yo tuve la suerte allá en el barrio Amón, que vivíamos muy cerca, ya cuando él llegó a ser una persona de más edad, que hasta, por cierto, vivía, y al lado estaba la famosa cantina Limón. Que existe aún. Que existe, la acaban de botar. Sí. La acaban de botar. Pero sí, ahí existía. Entonces, uno dice, en la cantina tenía fama de tomar y de todo, pero en esa cantina era de lo más interesante porque se reunía toda la gente de las instituciones de los alrededores. Entonces iba la gente del Limbo, iba esto, iba lo otro, muchísimos señores que llegaban, y entonces ahí era como una cátedra. Sí, ahí se oían de las cosas más interesantes. Uno como mujer no tenía acceso. Mi papá iba ahí. Y entonces yo sabía de muchas cosas que salían de esa cantina. Y don Otilio nunca ocultó su amor por el licor. Y esa era una de las cosas que cuando venía aquí también a San Carlos, él en su hacienda La Vieja, ¿verdad? Fácilmente también tenía sus invitados y todo eso. Entonces la Vieja es todo simbólico. Tiene una escuela que lleva el nombre de la mamá de don Otilio Ulate, doña Hermida. ¿Verdad? Blanco de Ulate. Doña Hermida Blanco de Ulate. A esa escuela fue la que usted fue. Ajá. ¿Usted ya qué edad llegó ahí? A los 7 años. ¿Usted llegó? Cuando se iniciaba la... Ok, lo metieron a la escuela, primer grado. Estuve hasta cuarto porque ya de ahí no había más, era unidocente. Estuvo un excelente educador que murió hace pocos años, ramonense, don Jorge Carvajal Salas, que además era escritor, él escribía poemas,
Bueno, dibujaba bellísimo, un excelente dibujante. En San Ramón tiene que ver muchas obras de él. Y él estuvo, bueno, yo me vine a Florencia, pero él siguió ahí y luego estuvo en Santa Clara también. Esa también otra acotación, por eso digo, aquí nunca terminaríamos de hablar, pero San Carlos es un lugar que ha tenido la suerte de ser vecino de San Ramón, y en San Ramón la formación de tantos educadores que al final han venido y han pasado su vida, como Marcial Cruz, que se casa con Coloma Guzmán, una educadora de aquí. Entonces hemos tenido educadores ramonenses extraordinarios, y los ramonenses son poetas. Sí. Y además dices escultor, poeta, escritor, todo lo vivido por haber. Entonces uno pensemos en La Vieja, aquel lugar remoto, era un lugar tan alejado, en donde había pues su progreso, ahí estaba la de La Vieja y de todo. Un hombre con esa calidad, solo en este país pasa eso. Solo aquí. Que a la gente los asigna a donde lo correspondió. Y puede ser Limón, Guanacaste. Entonces llegan a tener una gran oportunidad los niños de esas zonas a tener un hombre de esa calidad. Y de ahí sale pues lógicamente la formación suya. Sí, lógicamente, sí. Fíjese que don Otilio, cuando estaba de presidente, él ponía, bueno, llegaba un telegrama que lo vinieran a topar aquí a Ciudad Quesada o a Zapote, cualquiera de los dos lugares. Porque en invierno no se podía llegar en carro hasta La Vieja. Entonces papá se venía ya calculando que iba a llegar como a las 10 de la noche y se venía a la botica de don Gilberto de la Cruz a conversar, porque don Gilberto era muy conversador, ¿verdad? Y efectivamente ahí llegaba don Otilio con un chofer que conocidísimo de apellido Sancho, que era su chofer personal. Llegaba a esa hora, se montaba el caballo y para La Vieja. Pero era por el camino que ahora hicieron una carretera, el de salir a Pénjamo, al famoso Pénjamo, por ahí. Se iba a esa hora y llegaba don Otilio a La Vieja, otro día amanecía, pero había que llevar otra bestia para carga, porque siempre llevaba un montón de cosas, que no era para él, sino que era para regalarle a la gente. Y ya con los años, que ya llegaba el carro y que todo, entonces él siempre llegaba el fin de semana, o a media semana, o pasaba 2, 3 semanas ahí, y siempre llevaba cosas que le gustaba regalarle a la gente. Y si era Navidad, ni qué decir. Una de juguetes, yo no sé dónde los conseguiría tanto, pero llegaba con una de juguetes y entonces sabía que tenían que ir a buscar a los niños para entregarle. Claro, qué belleza. Ahora, don Gilbert, el presidente de la República montado en un caballo ahí en la noche, a veces solo con el chofer, hasta su... Eso es maravilloso, solo ocurre aquí en Costa Rica. Bueno, también a él fue el que lo atropelló una bicicleta allá por la casa presidencial, porque era un hombre de piel. Y fíjese que cuando tuvo ese accidente, estaba internado. Se zafó del hospital y vino a curar a La Vieja, con una reventadura en la pleura y no sé qué otras cosas. Y si saliendo de casa presidencial pasó alguien en bicicleta y lo atropelló. Lo atropelló y de ahí no pasó nada. Bueno, se escapó y se vino para acá. Él adoraba esto. A mí me cuentan muchas historias que en este hotel de Porfirio Rojas, yo sé que mucha gente entiende muy bien lo que estoy diciendo, pero habrá otra gente, tal vez más joven, o de otros lugares, que tal vez dice, ¿cómo es eso? El hotel de Porfirio Rojas era un hotel, bueno, tan extraordinario que era el edificio más grande que había aquí, de 3 pisos, ¿verdad? 3 pisos. Era un lugar a donde se cuidaban los caballos, a donde llegaban toda la gente que llegaba a distribuir cosas en todos los lugares. O sea, era el hotel más importante. Pero además el hotel lo regentaba don Porfirio con su esposa, sus hijos y sus nietos. Ahí vivía todo el mundo y todo el mundo trabajaba en el hotel. Sí. Y los hijos ahí trabajaban. Entonces dicen que para don Otilio Late llegar al hotel de Porfirio era lo más... Bueno, llegaba a su casa, que además hacía unas bromas tremendas, ¿verdad? Sí, esa gente se hacían esas bromas. El hotel tenía, como usted dijo, y hace poco usted lo escribió, no sé si fue usted, que dijo que tenía bueno, como un aparcamiento, ¿sí? Porque ahí se llegaba a la caballeriza y le daban de comer a los caballos, ahí les picaban pasto, caña, lo que fuera, los caballos, mientras la gente iba a hacer las compras. Y luego se montaba y va para abajo otra vez, ¿verdad? Para lugares donde tenían buena vista o aquí al lado de... Como dejarle el carro en un parqueo y se lo laven a uno. Sí, me lo cuida aquí bien y todo, pasto para la yegua, como dicen.
hospedaje y pasto para llevar. Era una belleza así. Y don Porfirio tenía aquella, quién sabe dónde estará, aquella colección de expresidentes. Sí, he escuchado mucho que tenía en un salón grande toda la colección de los expresidentes. ¿Qué se habrá hecho, verdad? ¿Quién sabe? Y ahí se comía verdura todos los días. Era en una paila se hacía la verdura, en una paila de las que en nuestra pizza llaman la mielera, que es la paila pequeña, donde ya se hace la miel. Ajá. Todas las noches se hacía esa paila de verdura. Imagínense usted la delicia. Sí. Qué ricura. Y dicen que eso y que también era muy sabrosa, que a la gente le encantaba era la leche, que con Otilio y Late llegaba el vaso de leche fresca, como que casi al pie de la vaca. Al pie de la vaca se puede decir, sí. Ese hotel de Porfirio Rojas tiene tanta historia y mucho la referencia de don Otilio Late, lo que le gustaba, lo que quería. Yo entrevistaba a algunos descendientes de don Porfirio, nietos y de todo, que me contaban las bromas pesadas que don Otilio daba unas bromas pesadísimas, ¿verdad? Claro que sí. Y que el asunto salía así. Y ya que estamos hablando del hotel de Porfirio Rojas, como hay tantas cosas que hablar, su tío, don Chico Ugalde, cuenta en el libro que escribió, porque el tío se dedicó a escribir un libro para sus nietos. Y le digo, no, mentira, no es para sus nietos, es para el pueblo, porque sí, es una belleza, ¿verdad? Entre las cosas que cuentan, decía de que en algún momento en Costa Rica, para la guerra, descendieron unos aviones de guerra aquí en lo que es el campo. Ajá, en lo que es ¿verdad? El campo. Ahora está es un poblado ahí. Ya. Es un poblado, está el campo, ¿verdad? Sí. Está la gente, le dicen el campo o le dicen San Pablo. Bueno, pues ahí bajaron. Entonces dice don Chico Ugalde que él que trabajaba con don Amado Madrigal, ¿verdad? Eran zapateros remendones, él era un chiquillo, entonces él oyó un ruido y se asomó y vio como que pasaron como 14 aves gigantescas, ¿verdad? Como halcones o algo así. Entonces él dijo lo que estaba trabajando y se fue en carrera. Y se fue corriendo, hasta, porque si era en el centro de ciudad, que sea llegar hasta ahí en el campo. Y vio cuando él llegó que habían bajado esos aviones. Dice que, bueno, es que son las historias, ¿verdad? Que todo el mundo decía que era mentira, ¿verdad? Entonces que don Chico se acercó y entonces vio que sobre los aviones se paró un hombre y le hizo una seña y él se acercó y le dijo que si alguien hablaba inglés. Entonces él fue a llamar a un señor que vivía ahí detrás, porque es el sancaleño siempre tan achispado. Ese era un sancaleño que había trabajado en la bananera y había aprendido inglés. Entonces le dijo sí, y la maestra también hablaba inglés, una maestra. Entonces Chico fue y los buscó, hablaron con ese señor y entonces el señor les explicó que venían como perdidos, estaban en la guerra y todo, y que necesitaban quedarse ahí. Pero para quedarse necesitaban permiso del presidente de la República. Entonces que necesitaba que alguien lo acompañara hasta San José a pedir el permiso. Exacto. Y se montó, no sé si la maestra o quién, y se fueron hasta San José, bajaron en el aeropuerto en La Sabana, pidieron el permiso y regresaron. Mientras tanto, nadie se movió de ahí. Sí, es que estaba en ese momento en desarrollo la Segunda Guerra Mundial y eran unos aviones, no sé qué misión llevaban. Sí, parece que iban para Panamá, porque era parte, Panamá tenía, ya y ahí tenía el ejército de los Estados Unidos, sus escuadrones. Y entonces ellos iban para allá, pero ya les dio la noche y ya no pudieron más y aterrizaron aquí. Fueron varios aterrizaron. Es que para la revolución del 48 también, el gobierno de Nicaragua, de Somoza, mandó unos militares aquí, pero los mandó en avión, también aquellos aviones Curtiss DC-3, como los que tuvo siempre la línea aérea nacional, y esos también aterrizaron, pero ya esos traían una misión, ya eso fue en la revolución del 48. Pero esa vez tiene que haber sido un espectáculo lindo. Por supuesto, y yo quiero recordarlo porque a mí me parece que es también reivindicar a don Chico Ugalde, y además tiene una relación con Porfirio Rojas. Por eso voy en el asunto de eso. Entonces, le dieron permiso. Entonces, ya salieron, ¿verdad? Le dio permiso a los que estaban, a los aviadores y todo el mundo se sentó y se empezó. Dice que aquello es como acostumbran aquí en San Carlos. Pasa algo y parece un hormiguero. Yo a veces me asombro, digo yo, Dios mío, ¿de dónde sale tanta gente, verdad? Sí. Yo he visto cosas ahí en el parque, cuando empieza a llegar gente, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Sí, era como un hormiguero. Entonces, de seguro todos iba a casar, se fue para ahí, ¿verdad? Y entonces, hablaron y entonces, ya que fue un Porfirio, y había otra gente y el jefe político, y les dijeron que por favor, que querían invitarlos a comer.
Y el gran jefe dijo, no podemos dejar los aviones solos. Pero imagínense, no importa, dijo el jefe político, yo no voy a traer los cuidadores. Imagínense ustedes, los polis Como de era aquel el campo entonces. en esa época. Claro, está buenísimo. Entonces, dejaron ahí a los policías de aquí cuidando los aviones y esa gente se trasladó al hotel de Porfirio Morera. Rojas. Porfirio Rojas, el de Porfirio Rojas, y entonces en este hotel de Porfirio Rojas llegó la Filarmonía, ¿verdad? Y entonces tocaron toda la noche, comieron todo el tiempo, y fue una fiesta lindisísima. Don Porfirio no permitió que le pagaran Imagínese. de ninguna manera, y la mañana siguiente la gente fue, y dice un chico que todo el pueblo casi lloraba y de todo, ya todos abrazados, ¿verdad? Que Sí, se había hecho un hermano. Exactamente. Claro, una porque hay buena gente que hermandad. iba para la guerra a morir y se encuentra con un pueblo maravilloso. Y don Chico contaba esa historia, años después, ¿verdad? Ahora él la contaba y le decía, es mentiras, eso nunca pasó. Sí, no. Y había gente muy... Resulta que Carlos Rodríguez Pell, Ajá, entre sus claro. fotografías antiguas, saca varias fotografías que tiene a donde se ven todos esos aviones ahí, que eran aviones de guerra, y entonces es cierto lo que había Era hecho don cierto. Chico. Era cierto, entonces en su libro al publicarlo saca las fotos. Yo a veces me pongo a filosofar, digo, ¿cómo es posible que esa gente encontrara esa pista de aterrizaje? Que no era una pista grande, porque yo tenía como 800, 900 metros, que siempre tuvo, para aviones pequeños. ¿Cómo la encontraron, verdad? Cuando y ahora lo ponen Güey, pues sí, o el vía satelital y le dicen a uno Sí. dónde está y todo. Y hasta un avión llega solo, ahí, güey, nada más de que se lo pero es que yo pienso que es que en la guerra todo está muy bien controlado, Sí, todo ¿verdad? está muy bien controlado, Muy todo bien lo controlado, entonces lo tenían. Bueno, esa es una de las como cosas. emergencia. Claro, digo, entonces Porfirio Rojas trayendo, ¿qué historia tiene? Y entonces estamos en eso, estamos con don Otilio Ulate, que era el gran cliente de ahí. Tenemos un Otilio Ulate que en la noche se iba en su caballito hasta la vieja, ¿verdad? Ese país maravilloso. Dormido. Se dormía en el caballo. Sí, Sí. se iba durmiendo en el caballo. Sí. Este es un país maravilloso. San Carlos es un lugar maravilloso con cosas realmente maravillosas. Ahora vamos a entrar cómo don Gilbert aprendió desde pequeño a manejar todo lo que tenía que ver con la tecnología, la alta tecnología de la época. Pero nos vamos a ir por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Aquí estamos con don Gilbert Ugalde, estamos con su esposa doña Araceli Arroyo, hablando del San Carlos ese tan hermoso. Y yo quería entrarle a la conversación con el tema de don Gilbert, pero entramos a un tema y otro y nunca vamos a terminar. Así que ahorita seguimos con otro programa. A ver, don Gilbert, se va usted entonces a la vieja, llega a la escuela, una escuela unidocente donde hay un maestro de San Ramón, un poeta, un escritor, un hombre enamorado de la docencia. Y ahí pasan los años. Su mamá era una persona que tenía que ver con el telégrafo, porque es que a mí me llama mucho la atención de que antes había muchas mujeres telegrafistas, Sí, ¿verdad? muchas. Telefonistas, pero sobre todo lo de telégrafo es lo que me llama la atención, y su mamá era telegrafista. Sí, es que era algo como heredero en la familia, porque voy a hablar de mi abuelo paterno. Él era telegrafista, abuelo, fue en Naranjo, en San Juanillo, y de ahí lo mandaron aquí a Ciudad Quesada, y de Ciudad Quesada estuvo en Florencia. Entonces ahí venía con el telégrafo. Entonces tenía él un hermano, tenía un primo, y bueno, era un montón en la familia de los Ballesteros que eran telegrafistas. Entonces, desde luego, mamá y una hermana de ella, porque eran dos hermanas, había otro hermano, pero ese estaba se había ido para la zona sur y allá hizo su vida, a las bananeras. Pero mamá y mi tía, telegrafista. Entonces, cuando mi abuelo murió, ya se había jubilado, y entonces mi tía estaba en Florencia y mamá en la vieja. Pero cuando mamá llegó a la vieja, ya no había telégrafo, el de manípula, sino que lo que había era teléfono, y era con Buenavista, por eso le nombré antes a Buenavista. Entonces teníamos la comunicación con las que tenía, con otra telefonista que era una señora Carmen Castro, era la que era la telefonista allá. Luego ya pasaron a hacer el telégrafo, entonces ya el telégrafo ya dependía de Ciudad Quesada, ya dependía de aquí, Ciudad Quesada, Florencia, la vieja, había otra rama Santa Clara, Muelle, y etcétera. Entonces yo a los 9 años o antes de los 9 años, de estar oyendo y todo eso y teniendo
la clave ahí, porque uno mantenía la clave de un lado, la clave de Morse. Entonces aprendí el telégrafo. Y si mamá no estaba en algún momento, yo perfectamente transmitía un telegrama y mamá me dejaba para que yo practicara de recibir y transmitir los telegramas, ¿verdad? Que por cierto, se escribía en la máquina, era en máquina escribir que se recibían. Entonces, eso fue para mí, en el futuro fue un problema, porque yo aprendí a la máquina a escribir viento. Porque llegaban las letras, y uno la ponía, pero la vía donde estaba, que la N, que la A, que la C, bueno, todo. Y después, cuando ya yo llegué a trabajar con una máquina a escribir, me costó ya aprender a escribir. Claro, y ver qué era lo que estaba escribiendo. Sí, porque tuve que, es decir, la colocación de los dedos me costó un montón, porque ya yo escribía máquina, pero de otra forma. Entonces ahí, don Otilio había puesto... Tenía una radiocomunicación de 40 metros, aquellos radioaficionados, porque él le interesaba tener la comunicación con el diario Costa Rica. Entonces, yo ahí vivía, papá y yo vivíamos todos metidos en la radioaficionados. Y era una cosa curiosa, porque, bueno, nos conversábamos con los radioaficionados de aquí, o Nicaragua, Centroamérica. Inclusive teníamos mucha relación con don Luis Somoza, que era radioaficionado. Y entonces con él se comunicaba uno. Después, llegamos yo en las noches, cuando llegaba del colegio, que me ponía a estudiar, entonces prendía y agarraba la telegrafía, porque a la vez había telegrafía ahí, y me ponía a conversar con gente de Argentina, en telegrafía. Bueno, dejemos eso ahí, porque don Otilio a veces cuando tenía alguna polémica con alguien, él se venía a la vieja, cogía su máquina y empezaba a pelearse con aquel, ¿verdad? Entonces, ¿qué era? El chiquillo que yo tenía 14, 15 años, prendía el radio, pedía al diario Costa Rica que pusieran el teletipo y yo pasaba todo en telegrafía. Qué increíble. O sea, todo, una cosa tan seria como una polémica de don Otilio Ulate, transmitirla desde aquí, lugar remoto en aquel entonces, hasta el diario de Costa Rica, por un jovencito, por un que chiquito. era para los que en este momento no saben qué es un teletipo, era una máquina grande, una máquina que tenía casi el tamaño de uno, que recibía de las agencias internacionales, recibía las noticias y un rollo de papel, y ahí iba escribiendo. Entonces ahí, nada más el operador, el que estaba en el teletipo, en el diario de Costa Rica, sabía y me decía, ya no, nos comunicábamos, bueno, empiece ya, pum, y ponía la máquina a trabajar para mí. Pero usted lo escribía en máquina de escribir. No, lo decía en telégrafo. Oiga, un sonidito ahí de telégrafo. Ay, aquí con la cuchara. Sí, él hace. Uno lo hacía. Ese, por ejemplo, es la C, la A, y así va. Oiga, la C y la A, pero ¿de cuánto tarda en poner una palabra? No, uno lo hacía rapidísimo. Y había una, es que estaba, digamos, esto era una, ¿cómo le llamaban? Bueno, todo era manejado con magneto, pero esta la manejaba uno aquí en esta hora. Por ejemplo, para llamar a la central de Ciudad Quesada. Era la señal para llamar a una ciudad de Quesada. Y así cada lugar tenía Ciudad Quesada, clave. entonces decía, sí, están llamando de la vieja. Llamando aquí. Sí, le están llamando aquí, cualquiera, Florencia, lo que fuera, ya contestaban, o San José. Pero se imagina toda una polémica, pasarla. Sí. Entonces pero don Otilio me lo daba escrito. Pan comido. Me lo daba escrito, entonces yo lo cogía. Y había una que se llamaba, la manípula, y otra que era de mano aquí, que uno la manejaba con este dedo y con este. Con esta hacía las rayas y aquí lo demás, puntos y rayas. ¿Por qué son puntos y rayas? Esta ya sí era muy delicada, porque con un toquecito sí iba un montón de cosas, ¿verdad? Y ahí se acostumbraban a la medida. Y fue cuando apareció también el radiotelégrafo, ya estaba el telégrafo y el radiotelégrafo, que aquí existían los dos. El que era más rápido, porque el telégrafo en sí se interrumpía mucho. Se interrumpía porque si una ramilla
una rama, un palo pegado en la línea, cuando hacía contacto a tierra, ya no había paso. En cambio, el telégrafo no. Y el radiotelégrafo no, porque ya había una señal radial y que se iba y en onda corta. ¿Y esa radial era hablada? ¿O no? ¿Era también...? No, era... Bueno, podía ser hablada si uno quisiera, pero como... Ahí lo que interesaba es que si fuera hablada y que el otro me estuviera escribiendo, pueden cometerse errores. En cambio, así iba intacta. Como él lo escribía, así se iba. O como viene un telegrama, así. Y él lo levantaba en la máquina de escribir. Don Otilio lo hacía en la máquina de escribir. Y usted, entonces, a lo que quiero llegar es que don Otilio, a cómo escribía y la ortografía que tenía, eso lo fue formando usted también. Usted debe tener claro. Una buena ortografía. Pues más o menos. Sí, más porque o menos, no iba a mandar como con faltas ahí ortográficas. Usted todo... Qué bien. Ese era otro maestro. Sí, exactamente, fue otro gran maestro. Al final le ponía uno, pero era la mala letra y la falta de ortografía. Como aquel que le escribía a la novia. Cuando yo me iba a jubilar, me mandaron de la corte a que fuera al Ministerio de Hacienda a sacar si yo tenía alguna otra cosa que hubiera trabajado. Y resulta que me aparecieron como 4 años porque yo hacía permisos y vacaciones aquí en el telégrafo, aquí en Ciudad Quesada. Y todo eso me lo fueron acumulando. Y a la hora de jubilarme, todo eso me lo subieron ahí. Decía, me aumentó para años de trabajo. Porque ya yo hacía permisos aquí, ya oficialmente, que me nombraban 15 días, que 8 días o así, un permiso de alguien o unas vacaciones. Porque había muchos telegrafistas ya aquí. Vean qué bonito. Y yo he querido precisamente compartir con ustedes esa parte de la historia. Nadie más nos la puede contar. Esa es la vivencia. ¿Quién más puede haber tenido una vivencia como la que nos está contando don Gilbert? Ahí con don Otilio Ulate, un hombre extraordinario, presidente de la República, un gran polemista. ¿Y quién era la persona? Chiquillo que le pasaba allá al Diario de Costa Rica la polémica de lo que él estaba comentando. Eso es increíble. Ahora otra cosa, yo fui el chofer oficial, don Otilio. ¿Usted también? Porque yo aprendí a los 10 años, un señor que vendía aquí ropa, un señor González, don Roberto González, me enseñó a manejar a esa edad. Entonces, don Otilio llegaba ahí y si se iba a quedar muchos días, el chofer se iba, pero dejaba el carro. Y entonces yo lo llevaba a Buenavista o hasta Zapote y llegué yo a salir manejando el carro en aquellos tiempos ahí. Don Otilio en las manos de un chiquillo ahí que ni licencia ni nada. Yo no sé si usted conoció a don Mariano Sáenz Soto. Por supuesto, pero yo no sé cuánto tenemos de tiempo, porque don Mariano nos llevamos a otro programa. Don Mariano Sáenz, que 4 minutos, dice, don Mariano, y lo vamos a tomar para el otro programa, fue el director de Telenoticias. Yo trabajé 5 años en Telenoticias, pues sí, del 73 al 78, y don Mariano era el jefe. Y don Mariano adoraba a don Otilio Ulate. Y siempre eran primos. Exactamente. Y siempre decía, aquí llegó Mariano Sáenz y Soto, conde de Maijú, duque de Zacatales y marqués de la Colina. Y usted también lo conoció mucho. Claro que sí. Por eso le decía, porque era otra persona con que yo en esa niñez me relacioné mucho ahí. Gritaba lindísimo esos gritos. Y él se ponía a hacer polémica en gritos con la mamá de don Orfilio Hidalgo. ¿Cuándo te acuerdas el nombre, Ana, de ella? No, doña Mercedes. Doña Mercedes Quesada. Quesada. Sí. Ay, era la mamá de Orfilio Hidalgo. Y esa señora gritaba lindísimo. Y Mariano llegaba mucho también a la vieja ahí. Y pues a pasar sus momentos, pero también que uno vivió de esa riqueza de persona. Oiga, doña Mercedes Quesada dice que cuando se iniciaban los turnos de los 100,000 colones del padre Sancho, cuando ya se iba a iniciar, salía doña Mercedes y se pegaba unos gritos. Claro. Y ahí se iniciaban los turnos de los 100,000 colones. Bueno, ese tema de los gritos y don Mariano Sáenz lo vamos a retomar en el programa siguiente, porque necesitamos como 10 programas, ¿verdad? Definitivamente. Le quiero agradecer, doña Araceli. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por las empanaditas deliciosas, porque me dio la receta y porque además nos queda otra cosa de qué hablar, ¿verdad? Pero veo que se disminuyó esto, ¿qué pasaría? Ya todo esto, ahí han pasado los muchachos también, y he pasado yo. Gracias a Dios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, con mucho gusto, muchas gracias a usted y un abrazo para todos los que están del otro lado de la pantalla, que nos están viendo. Y bien, aquí estamos recordando cosas muy bonitas que están aquí metidas en el disco duro y hay que irlas sacando porque ya se va uno de aquí
y hasta luego. Sí, sí, no, además es una sabrosura, es un recuerdo, es una vivencia y pienso que es parte de nuestra obligación rescatarlo. Así que amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Recuerden, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.